con la misma transferencia, pero cambiando los sentidos de soldadura, el de empuje y el de arrastre. Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de proceso MIG y en especial de los tipos de transferencia que tenemos. Tenemos tres tipos de transferencia y vamos a trabajar con nuestra máquina Miller-Matic 252, una máquina tipo industrial. Entonces vamos a proceder a mirar los tres tipos de transferencia que tenemos. Primero, transferencia globular. Segunda, transferencia por cortocircuito. Y tercera, transferencia por spray. ¿Qué es transferencia en este caso? Es cómo se transfiere nuestro electrodo o nuestro material de aporte con respecto a un material base que vayamos a soldar, ¿cierto? Sabemos que en electrodo o en MIG la transferencia siempre va a ser en formas de goteras. Entonces en este caso tenemos la transferencia globular, la cual tenemos acá nuestro electrodo continuo y esta transferencia globular se nos va a hacer una gotera muy grande y va a pasar al material base en forma de goteras muy grandes. ¿Qué pasa? Este tipo de transferencia no es recomendable y no se usa. ¿Qué pasa? Esta transferencia se da cuando el equipo está mal graduado y hay un amperaje elevado, muy elevado con respecto a la salida del alambre. Tenemos una salida del alambre muy baja, entonces se nos va a hacer este tipo de transferencia. ¿Listo? Las dos más comunes que se usan son transferencia por cortocircuito y transferencia por spray. Entonces pasamos a la transferencia por cortocircuito, la cual van a ser unas goteras mucho más pequeñas, unas gotas más pequeñas que se van a transferir al material base. Listo. Y va a haber un poco de chisporroteo. Ahorita que pasemos a hacer la prueba les voy a enseñar cómo es el sonido, que es un sonido como de golpe. Y este va a ser un sonido un poco más continuo, como más parejo, a comparación de en nuestra transferencia por spray, que ya son goteras muy pequeñas, muy diminutas. Como el nombre lo dice, por spray va a ser como más atomizado el tipo de transferencia hacia el material base. Va a haber un poco menos de chisporroteo o de proyecciones con respecto a las otras dos tipos de transferencia. Listo, este tipo de transferencia por cortocircuito es muy utilizado, recomendado para materiales delgados, menos de 1/4. Podemos utilizar este tipo de transferencia y para posiciones las cuales son como tipo ascendente, donde vamos a hacer tipo ascendente sobre techo con este tipo de transferencia, porque vamos a tener un control muy bueno sobre el charco de fusión, porque vamos a tener una transferencia de material no muy alta ni tampoco muy baja, es algo intermedio, lo cual nos va a dejar hacer un tipo de cordón muy bien y se va a dejar trabajar. Entonces tenerlo muy en cuenta en posiciones ascendentes, posiciones sobre techo, sobre cabeza y en materiales bajos, de bajo espesor. Comparación con este tipo de transferencia es donde escuchamos un tipo de máquina con un sonido muy agudo, muy parejo. ¿Qué pasa con este tipo de transferencia? En posiciones ascendentes no es debido hacerlo porque el control va a ser muy difícil, ya que tenemos una transferencia de material muy alta, entonces va a ser muy difícil controlar el charco de fusión y que nos quede una soldadura uniforme, ya que como vamos a tener mucho más alto la cantidad de material depositado, se nos va el cordón a descolgar mucho o va a quedar muy irregular. Que este tipo de transferencia, ¿en qué se recomienda más? En posiciones planas. Y porque va a ser una deposición de material muy alta, vamos a poder hacer un movimiento más acelerado. En materiales de gran espesor se recomienda también este tipo de transferencia porque va a haber, como vamos a tener más material de relleno o de soldadura, pues va a ser mucho más fácil hacer pues las pegas o los rellenos correspondientes, dependiendo pues del material o la pieza que estemos soldando. Entonces ya vamos a pasar a hacer las pruebas reales, a mostrarles un poco cómo funcionan los tres tipos de transferencia. Bueno amigos, vamos a proceder a hacer la prueba. Vamos a tener un amperaje, un voltaje de referencia, en este caso 19.4 voltios. Y vamos a tener una salida de 100. Listo.
Les voy a mostrar cómo es la transferencia globular, listo. Entonces tenemos más alto el amperaje o el voltaje que la salida de alambre. Vamos a proceder a hacer la prueba. Vemos la gotera que se hace, esta es la transferencia que les digo, globular. Listo. Tenemos un cordón muy abultado, es la transferencia que no se utiliza, ya que pues nos va a dar una presentación muy mal y pues la máquina va a trabajar, ya escuchamos el sonido, trabaja mal. Vamos a proceder a hacer una transferencia por cortocircuito. Vamos a aumentar un poco. $160. Vamos a ver qué tal lo hace. Entonces pasamos a la transferencia por cortocircuito. Ya el sonido cambia. Listo. La apariencia del cordón cambia. Vamos a proceder a una transferencia por spray, igualmente sin mover el amperaje o el voltaje, vamos solo a aumentar salida de alambre. Vamos a ver también el cambio en el sonido. Ya aquí vamos a tener un avance más rápido. Vamos a tener un avance más rápido. Para poder, porque ya tenemos mucha más depósito de material en nuestra pieza o en nuestra pega que vayamos a hacer, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, este tipo de transferencia por spray en posiciones ascendentes se nos complica un poco, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ahorita vamos a hacer acá 2 cordones, transferencia por cortocircuito y transferencia por spray. Vamos a pasar a la transferencia por cortocircuito. 160. Vamos a trabajarlo en un material de 2 milímetros y vamos a ver qué tal. Aquí podemos hacer movimientos circulares y lo vamos a hacer en movimiento de arrastre, o también lo podemos hacer en movimiento de empuje. Listo. Vamos a hacer la mitad en movimiento de arrastre y mitad en movimiento de empuje. Listo. Vamos. Transferencia por cortocircuito. Listo, vamos por transferencia por cortocircuito y en sentido de empuje. Listo. Listo, estamos trabajando en un material de 2 milímetros. Aquí vemos los 2 tipos de cordones con la misma transferencia, pero cambiando los sentidos de soldadura, el de empuje y el de arrastre. Aquí vamos a proceder a hacer uno, pero con transferencia por spray. Entonces vamos a aumentar a los mismos 190 de ahora. Entonces vamos a hacer transferencia por spray y vamos a hacer solo el cordón en línea recta. Listo. Igualmente lo vamos a hacer en empuje y en arrastre. Vamos a iniciar en sentido de arrastre. Tenemos un sonido más parejo y con mínima pérdida por salpicadura. Ahí vemos el tipo de cordón, sin generar ni hacer oscilación. Un cordón muy parejo.
Vamos a hacerlo en sentido de empuje. Hay que tener en cuenta que con esta transferencia hay que tener un movimiento más rápido, dependiendo pues el material que estemos trabajando, porque vamos a tener un depósito más elevado de material, un depósito de material de aporte más elevado, entonces se nos puede abultar el cordón o podemos incluso llegar a perforar el material. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ya aquí vemos los dos tipos de por empuje y por arrastre. Listo. Aquí vemos transferencia por globular, transferencia por cortocircuito y transferencia por spray. Muchas personas de pronto se guían por el sonido de la máquina. Sí, es muy bueno uno guiarse, pero entonces cuando tenemos un sonido muy agudo tenemos una transferencia por spray y en ciertas posiciones o ciertos materiales no es debido utilizarla, ¿cierto? Por eso en ocasiones en posiciones ascendentes se nos complica muchas veces controlar el charco de fusión y nos van a quedar soldaduras muy disparejas o muy abultadas. En ocasiones, si la utilizamos en materiales pues, más delgados, llegamos a perforar. Entonces ahí incluso es solo bajar la cantidad de alambre o electrodo continuo para compensar eso y ya pasamos a una transferencia por cortocircuito, la cual nos va a dejar trabajar materiales delgados sin ningún problema. Ya si ustedes van a trabajar un material mucho más grueso, pues es aumentar más el voltaje y subir mucho más el alambre, puede ser igual al voltaje o pasado por encima del voltaje para generar la transferencia por spray. La por cortocircuito va a estar un poco siempre más bajo que el voltaje que estemos trabajando, listo. Y la de globular es ya cuando el equipo está muy mermado o muy bajo, la salida del alambre muy lenta, entonces se nos van a hacer este tipo de goteras, entonces el equipo va a trabajar mal. Simplemente es ir aumentando gradualmente hasta llegar a un punto donde veamos unas goteritas, unas gotas más finas y el sonido del equipo cambia y se va a dejar trabajar en materiales más delgados. Calibres 18, calibre 20, es muy conveniente utilizar esto, hasta un calibre 316 o un cuarto. De un cuarto hacia arriba podemos ya utilizar la transferencia por spray, en posiciones planas lo más recomendado. En posiciones vertical ascendente debemos bajar un poco la salida del alambre para tener un mejor control del charco de fusión. Listo amigos, llegamos al final de nuestro video, espero sea de mucha utilidad. A las personas que no están suscritas a nuestro canal los invitamos a que se suscriban, nos dejen su like, su comentario, dudas al respecto, compartan nuestro contenido a familiares y amigos que les sea de utilidad este tema. Nos estamos viendo en los próximos videos.